¿Vives por lo que ves o vives por lo que crees? Vivir por lo que creemos es un desafío para todos los creyentes. Lograr de que lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que tenemos aquí escrito, sea más poderoso, sea más real para nosotros que lo que vivimos o lo que nos rodea, ¿sí? Nuestras circunstancias, lo que percibimos con nuestros ojos. La palabra de Dios nos enseña que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe, caminamos por fe, basados en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y a veces caminar por fe o caminar por lo que estamos percibiendo, por lo que vivimos, es la diferencia entre un creyente carnal y un creyente espiritual. A veces pensamos que ser carnal o ser un creyente que está en la carne lo asociamos con una persona que vive de manera licenciosa, en pecado, desobedeciendo a Dios constantemente, viviendo una vida como le parece, sin tener en cuenta los principios de Dios. Una persona entregada a las pasiones, a los deseos de la carne. Esto lo catalogamos como un creyente carnal. No obstante, carnal también es aquel que simplemente se basa por lo que ve, por lo que siente, por lo que experimenta o por lo que sus circunstancias dictan y no por lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios simplemente es un libro de lectura o tiene cosas, dicen sí, es la palabra de Dios porque saben que es la palabra de Dios, pero no la hacen realidad en su vida diaria. Y cuando son atacados por problemas, por dificultades, inmediatamente toman eso y se basan en eso más que en las promesas de Dios. ¿Y qué es ser carnal? La persona carnal no significa necesariamente que es una persona pecaminosa, ¿sí? Como dijimos recién, no es una persona que es pecaminosa, sino que es simplemente estar gobernado por los 5 sentidos, por lo que ves, por lo que oís, lo que tocas, lo que olés o gustás. Es vivir como si lo único real fuera lo que podés experimentar con tu cuerpo. Dijo una vez Tomás, el apóstol Tomás, cuando los discípulos le comentaron que Jesús había resucitado y que lo habían visto, él dijo, si yo no toco no meto el dedo en sus llagas y en las heridas de su mano y de su costado, no meto la mano en el costado, no voy a creer. Estaba diciendo, yo tengo que tocar, tengo que percibir. Y en ese momento aparece Jesús y le dice, Tomás, claro, cuando Tomás lo ve a Jesús, cae postrado ante él y le dice, Señor mío y Dios mío. Y el Señor le reprocha, le dice, Tomás, porque me viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ese es nuestro desafío. Esa es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo estamos viendo, entonces no es fe. Es creer algo que no hemos palpado, que no hemos experimentado con nuestros sentidos naturales, pero que sabemos que se va a manifestar. ¿Por qué? Porque está expresado así en la palabra de Dios. Y el creyente carnal es aquel que vive como si lo único real fuera lo que experimenta en su cuerpo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, si vivís solo mirando lo natural, esto te va a limitar. Vas a vivir, como dice acá, en muerte, que es vivir con miedo, con inseguridad, con ansiedad. ¿Por qué? Porque todo a nuestro alrededor cambia, es inestable. Y si nos basamos en eso, nunca vamos a tener estabilidad ni emocional ni espiritual. Pero cuando nos ocupamos del espíritu, cuando vivimos por lo que Dios dice, cuando pensamos y tomamos como una realidad superior lo que Dios dice, entonces vamos a encontrar paz.
Qué importante que es esto. La fe no niega la realidad física. A veces las personas dicen, estos son locos de la fe. O a veces cuando vos crees en la palabra de Dios, mucha gente te dice, no, pero es que no te das cuenta que lo que estás viviendo, estás negando la realidad. Y nos tildan de locos porque parece que negamos la realidad. Y a veces pensamos nosotros también, o el enemigo nos hace pensar y nos dice, estás negando la realidad, estás pasando por una situación difícil, el médico dijo que te vas a morir y vos, ¿qué haces? Creyendo que te vas a sanar o que Dios te va a sacar adelante de esto, estás negando la realidad. ¿Te pasó esto alguna vez? ¿Viviste esto? Tal vez te está pasando ahora. Pero la fe no es negar la realidad. Algunos piensan que la fe es como una negación de la realidad. Dicen, estoy enfermo, pero no voy a decir que estoy enfermo. No, eso no es fe. Eso es autoengaño. La verdadera fe no niega la realidad física, pero sí afirma, esto es importante, que hay una verdad mayor en lo espiritual y que esa verdad puede cambiar lo que hoy vemos en el mundo natural. La fe no niega la realidad, pero decide creer una verdad superior, una verdad espiritual que está basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros nos tomamos de la promesa con respecto a esto que dije recién de la enfermedad. Podemos tomar Isaías 53, verso 5, que dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Primera de Pedro 2:24 lo reafirma, diciendo, por cuya herida fuisteis sanados. No dice será sanado, sino fuiste sanado. Fue un hecho. Ya está disponible para nosotros. Entonces, cuando uno declara por las llagas de Jesús, yo soy sanado, no está negando la realidad porque hay una verdad espiritual vigente que declara que ya hemos sido sanados, que declara que Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Ahora tenemos que apropiarnos de eso. Pero no de cualquier cosa. Yo no declaro cualquier cosa que se me ocurre. Yo declaro la promesa de Dios y decido creer que lo que Dios dice es superior a lo que yo estoy viviendo en el mundo natural. La palabra de Dios es poderosa, es una verdad espiritual, es espíritu y es vida. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es tremendo. Dice que lo visible, lo que vemos, el mundo, la creación, fue hecho de lo invisible. Es decir, primero estaba en la mente de Dios, estaba en su mente, en el mundo espiritual. Era una imaginación, era un proyecto, era un diseño. Luego Él da la palabra. Y luego esa palabra se realiza, se concreta, se materializa y vemos hoy la creación que está delante de nuestros ojos. Pero primero estuvo en la mente de Dios, era algo espiritual. Cuando Dios da la palabra, se materializa. Cuando vos hablas con fe, alineado a la palabra de Dios, no estás inventando algo. Estás cooperando con el cielo para traer al plano físico lo que ya existe en el mundo espiritual, en la mente de Dios. Todo lo que vemos fue creado primero en el corazón de Dios y luego fue manifestado por su palabra. Por eso es importante que nosotros hablemos la palabra, declaremos la palabra y creamos esa verdad espiritual como una verdad superior a lo que nosotros estamos viviendo en el mundo natural. Quiero leerte Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aquí dice, Él dijo, Dios dijo. ¿Cuál es la declaración de Dios? No te dejaré ni te desampararé. De manera, dice el verso 6, que podemos decir confiadamente, en base a lo que Dios dijo, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
¿Mm? Dios dijo, declaró una palabra, entonces nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Si Dios dijo, por su llaga fuimos nosotros curados, nosotros podemos decir confiadamente, Señor, gracias porque en la cruz llevaste mis enfermedades, yo camino en salud divina, esta enfermedad, esta dolencia, la echo fuera de mi cuerpo, decido que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, que voy a caminar en salud divina, en salud, en rejuvenecimiento, en fortaleza. ¿Por qué? Porque tú dijiste que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tenemos problemas financieros, podemos decir, Señor, tú dijiste que eras mi pastor, que nada me haces faltar, o podemos decir cualquier otra promesa, ¿sí? Declarar una promesa de Dios. Y luego añadir, por tanto, como yo creo tu palabra, declaro que camino en prosperidad, en abundancia, los recursos financieros llegan a mi vida, administro abundancia y empiezo a hablar conforme a la promesa de Dios, no lo que se me ocurre, ¿sí? Cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si están en la palabra, son promesas de Dios, yo puedo decir confiadamente y declarar bendición sobre mi vida con respecto a esa promesa. Amigo querido, amiga querida, la fe no niega la realidad, pero decide creer una verdad superior. ¿Qué estás creyendo hoy? Lo que ven tus ojos naturales, lo que percibís, sos un creyente carnal. Dijimos que carnal no era que vive en los deseos de la carne, sino que vive por lo que percibe con sus sentidos naturales y esa es su única verdad. La palabra de Dios, las promesas de Dios están en un cuarto, quinto lugar en su vida. Deberías cambiar eso porque el pensar en las cosas de la carne y el andar en la carne es muerte. Te va a quitar la paz, te va a quitar la felicidad, te va a quitar el gozo, vas a estar siempre desanimado. Pero el ocuparse del Espíritu o pensar en las cosas del Espíritu es vida, es paz. Si decidís creer a la palabra de Dios, vas a vivir en paz, en gozo, en abundancia y la bendición de Dios y las promesas de Dios se van a manifestar en tu vida. Oro por ti, Padre, bendigo a cada amigo, a cada persona que está mirando, que está escuchando este mensaje, esta palabra. Ayúdale, Señor, a no vivir simplemente por sus sentidos naturales, sino que pueda vivir y abrirse al mundo de la fe, a creer en tu palabra, que decida creer a esa verdad superior que es tu palabra. Nos aferramos a ella, creemos en ella, porque también dice el Salmo, envió Él su palabra y los sanó. Tu palabra sana, tu palabra libera, tu palabra abre el portal hacia todas esas bendiciones que están en el mundo espiritual y por la fe nos apropiamos de ellas en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, te bendigo Padre Celestial y te agradezco por traer esta luz y revelación a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, queridos amigos, por haberme acompañado en este espacio de reflexión. Dios te bendice y hasta la próxima.